Sí, todavía no arranco. Ahí está. Ahí arranco a grabar. ¿Te sale grabar? ¿Ya sale? Sí. Bueno, ahí esperen que admita. Ahí está, que voy admitiendo. Discúlpenme si me desconcentro un poquito, es porque me pongo a admitir los estudiantes que están ingresando. Bueno, les decía que estábamos pensando, ¿no?, en cómo dar la clase, qué es lo que les sería más útil a ustedes desde el punto de vista de aclarar conceptos y al mismo tiempo poder trabajar cuestiones referidas al práctico próximo que ustedes tienen que entregar. Y nos parecía digamos, como más oportuno quizá desarrollar algunos conceptos teóricos de filosofía fundamentalmente, tanto de Politzer como de Rosa Nassif. Si a ustedes les parece y están de acuerdo, o sea, como que un primer momento de la clase lo dedicamos a repasar estos conceptos y estos dos textos, y después entramos en lo que es el trabajo práctico y las dudas que tienen, poder articularlo con los conceptos y sacarse las dudas. No sé qué les parece la propuesta. Está bueno, profe. Bueno, entonces yo así preparé un PowerPoint bastante rápido lo hice, pero bueno, después lo arreglamos, lo mejoramos y lo subimos también al aula virtual para que todos puedan verlo un poquito más bonito, porque bueno, a nosotros nos gusta poner imágenes y... Ay, no, ¿me están viendo? Porque yo no me veo, a ver. Sí, André. Y se ve la presentación también, ¿eh? Ahí está. Ah, bien, genial, para. Ahí está. Porque lo que pasa es que tengo que ir pasando el PowerPoint desde el PowerPoint, no lo puedo pasar desde aquí. Y cuando abro el PowerPoint, dejo de verlos. Pero bueno, empecemos. Vamos a ver primero el texto de Politzer, Principios Elementales y Fundamentales de la Filosofía. En este texto, Politzer nos va a hablar de, digamos, por qué tenemos que estudiar filosofía, ¿no? Y él nos dice que tenemos que estudiar filosofía para poder entender desde dónde está estructurada nuestra subjetividad. Ay, esperen que admita. ¿Desde dónde está estructurada nuestra subjetividad? ¿No? Porque los comportamientos no son porque sí, sino que hay una estructura subjetiva que se da a partir de, digamos, de cómo se constituye el psiquismo a partir de condiciones concretas de existencia. Pero bueno, no todas las teorías consideran esto, y no todas las posturas filosóficas consideran esto. De hecho, Politzer, bueno, este texto, él está tomado de las clases que Politzer dictaba en la Universidad Obrera de París a un pequeño grupo de trabajadores manuales para darle un método de razonamiento que les permitiera, digamos, comprender la época, orientar su acción, tanto en el terreno político y social. Hay que hacer una aclaración, y es que, voy admitiendo, disculpe, es que George Politzer es materialista, y en este texto él va a hacer una fuerte crítica al idealismo. Por eso, o sea, va a desarrollar, a mí me pasa con este texto, y lo hablábamos con las chicas también, de que por ahí el texto presenta como muy tajantemente separados el materialismo y el idealismo, ¿no? Y Profe, en la vida cotidiana, sí. disculpe, ¿cuál era el método de razonamiento que usaba?
Porque- El método de razonamiento, o sea, tiene que ver con el método del materialismo dialéctico, que es el análisis sistemático de las contradicciones. Después, ahora cuando veamos el texto de Rosa Nassif, lo vamos a profundizar un poquito más, porque es como que les decía esto, que Politzer presenta el idealismo y el materialismo como dos posturas filosóficas opuestas y contradictorias, que lo son, pero como muy tajantemente separadas. Y en la vida cotidiana, o sea, el idealismo y el materialismo no se presentan de esa manera. Es más, muchas veces en nuestro pensamiento podemos ser muy materialistas y a la hora de pasar a la práctica lo hacemos desde el idealismo, ¿no? Desde una postura filosófica idealista. ¿Mm? Entonces, bueno, ustedes ahí en el PowerPoint que nosotros les subimos, relacionado al práctico número 2, tienen los postulados del idealismo y el materialismo, porque la pregunta que atraviesa toda la historia de la filosofía es ¿qué está primero, el ser o el pensamiento? Entonces los materialistas van a decir que primero, ¿se ve? Porque no, yo no veo lo que estoy presentando, ahí está. Ahora sí, Andrés. Bien. Los materialistas van a decir que lo primero es el pensamiento y que después, los materialistas primero es el ser y después el pensamiento, primero la materia y después el espíritu. Y los idealistas, lo que van a decir es que el pensamiento, el ser, produce la materia, ¿no? Ay, ¿qué hay acá? Esperen que admita. Ustedes lo van a ver en el cuadrito que nosotros les hemos colgado, ¿no? Que el materialismo es la concepción científica del mundo y el idealismo es la concepción no científica, que el elemento primordial en el materialismo es la materia, en el idealismo es el pensamiento, que el pensamiento produce el ser, es decir, el espíritu es lo que va a producir la materia. En cambio, en el materialismo, la materia produce el espíritu, y el espíritu depende de la materia. El cerebro produce el pensamiento, y esto es lo que después va a desarrollar Rosa Nassif. En el idealismo hay un pensamiento fortuito, azaroso, hay una causalidad lineal, es causa-efecto. En cambio, en el materialismo el pensamiento no es lineal, hay una multicausalidad y que deviene de la práctica, ¿no? En el idealismo, cuando nosotros hablamos de psicología social, hablamos de, como ustedes vieron en la clase que les subimos de dialéctica, de poder transformar la realidad, de poder transformar los hechos, ¿no? Entonces, cuando decimos que podemos conocer la realidad, nuestro objeto de estudio, que es el ser humano concreto, en condiciones concretas de existencia, y que lo podemos conocer a través de un método y desde una teoría, que es el materialismo dialéctico, como fundamento del pensamiento de Pichon-Rivière, lo que estamos diciendo es que podemos conocer la realidad y transformar la realidad. Entonces, desde el materialismo, el cambio se puede producir, o sea, se produce, hay posibilidad de transformación de la realidad, y desde una postura idealista no es posible esa modificación de la realidad. Ya lo vamos a ver bien con el texto de Nassif. Es decir, que en el idealismo se manejan certezas absolutas, verdades absolutas, y en el materialismo la verdad es relativa. En el idealismo se encuentran como soluciones mágicas. En cambio, en el materialismo las soluciones se construyen a partir de la participación de los seres humanos con otros seres humanos y con la naturaleza. Disculpe, profe, ¿puede ir Sí. pasando el Power porque se ha quedado en la 3? Sí, lo que pasa es que en este Power no tengo esta división, digamos, o sea, como que no hice foco porque ustedes lo tienen subido en el PowerPoint ya que está, que de filosofía de Politzer, está Sí. esto que le estoy diciendo está en ese PowerPoint.
Exacto, yo por eso creí que era el mismo y Ah, entonces no, eso no, lo no es que... el mismo. Este es otro que preparé para esta clase en particular. Pero bueno, yo los voy diciendo rapidito y ustedes después lo profundizan más desde el PowerPoint. Y bueno, en el idealismo la teoría y la práctica son opuestas, y en cambio desde una posición materialista la teoría y la práctica se complementan, y una no puede existir sin la otra, ¿no? O sea, ahí es cuando vemos las contradicciones, ¿no? Y los polos opuestos de la contradicción, que hablábamos en el texto de dialéctica, que es, bueno, la práctica se opone a la teoría y la teoría a la práctica, pero de la teoría vamos a la práctica y de la práctica a la teoría, ¿no? Desde el idealismo el mundo no se puede conocer porque el mundo está dentro de nosotros, o no existe fuera de nosotros, digamos. En cambio, en el materialismo, sí, desde una postura materialista, el mundo puede ser conocido, la realidad es objetiva y podemos conocerla. En el idealismo las ideas, como decía antes, son las que van a crear las cosas. Es decir, que yo tengo la idea de silla y se crea, o sea, solamente la idea de silla existe en mi pensamiento y no en la realidad externa. En cambio, en el materialismo las cosas existen independientemente de que nosotros las pensemos, más allá de nuestro pensamiento y de nuestras ideas, ¿no? Entonces, lo que esto nos lleva, estas dos posturas, dentro del proceso salud y enfermedad, digamos, podemos decir que el idealismo nos habla de una adaptación pasiva a la realidad, y el materialismo de una adaptación activa a la realidad, ¿no? Y deben 2 segundos. Desde ¿ves? Acá está en relación, porque es importante para nosotros como psicólogas y psicólogos sociales entender, digamos, la psicología, tanto idealista como materialista, a admitir, porque nos ayuda a nuestro rol, digamos, ¿no? Si nosotros decimos que desde el idealismo no podemos modificar la realidad, desde el materialismo, digamos, nos ayuda a develar lo oculto por la ideología de las clases dominantes. El sujeto puede ser, el sujeto o el ser humano, mejor dicho, puede ser promotor y protagonista del cambio social. El ser humano, o sea, el psicólogo lo que va a hacer en el trabajo con los grupos y las comunidades es, digamos, promover que los grupos, los sujetos, puedan ser protagonistas, develar lo oculto, esclarecer y develar las contradicciones que están planteadas en la realidad que vamos a abordar, ¿no? Y bueno, como dice ahí en el PowerPoint, ayudar y promover en el propio grupo social o el propio individuo que los sujetos y las comunidades asuman un papel activo y protagónico en la búsqueda de la propia salud, ¿no? Entonces podemos decir que el psicólogo y la psicóloga social cumplen una función social avanzada. Eso es como lo importante, como a grandes rasgos, el texto de Politzer, donde va a dividir las dos posturas filosóficas en el idealismo y el materialismo, y las va a ir desarrollando, y también presenta una tercera postura filosófica que intenta mediar entre estas dos, que es el agnosticismo. Pero el agnosticismo lo que va a plantear es que en realidad no sabemos si las cosas existen o no, digamos. Entonces, lo que dice Politzer es que el agnosticista termina siendo un idealista. O sea, no hay tercera filosofía, sino que el agnosticismo termina siendo una postura idealista, porque al no saber si las cosas existen o no, si la realidad se puede conocer o no, lo que está planteando es que las cosas no existen fuera de nuestro pensamiento, en definitiva. Vamos a pasar al texto de
esperen que admita, al texto de Rosa Nassif, Ideología y Psicología Social, donde acá Rosa Nassif considera, esperen que vuelva a la clase porque se me pone el PowerPoint, que es necesario, Rosa Nassif considera que es necesario establecer las relaciones que hay entre las ciencias sociales y la ideología, ¿no? Y que explícita o implícitamente todos nos movemos desde una ideología, que la ideología siempre va a estar presente cuando abordamos temas relacionados a las ciencias sociales. Entonces, nosotros trabajamos y abordamos la realidad de las ciencias sociales a partir de una teoría, en nuestro caso la teoría de Enrique Pichon Rivière, ¿no? Y nos vamos a ubicar desde un punto de vista para el abordaje de esa realidad, ¿no? Que es, Rosa Nassif habla del marxismo, pero del marxismo no como doctrina política, sino como desde el punto de vista filosófico, como postura filosófica, ¿no? O sea, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. ¿Mm? Entonces, ella va a definir qué es la ideología. Dice que la ideología es una concepción global del mundo, del universo, un sistema de representaciones y conceptos que incluye la moral, el arte, la filosofía y la ciencia. Es una forma de conciencia social que refleja la base material de la sociedad, ¿no? Esto es una cuestión central, es esencial dentro de la concepción del mundo, ¿no? Y nos va a marcar una diferencia sustancial entre, dice Rosa Nassif, entre dos grandes partidos que han recorrido la historia del conocimiento y del ser humano, y que es justamente lo que veníamos hablando, la filosofía idealista y la filosofía materialista. ¿Mm? Entonces ella dice que las ideas que tienen los seres humanos en sus cabezas no son innatas, no surgen de la nada como postula el idealismo, digamos, sino que reflejan la realidad objetiva. El pensamiento refleja a través de ideas, representaciones y conceptos la práctica concreta de los seres humanos, la práctica social. Es decir, que nosotros tenemos ideas y pensamientos a partir de una realidad concreta y objetiva que es de la cual formamos parte. Y ese mundo externo nos devuelve a nosotros, o sea, cuando Pichon Rivière habla de mundo interno y mundo externo, lo que dice que el mundo interno es el reflejo y la reconstrucción del mundo externo. Es decir, que, o sea, las ideas que se forman en nuestra cabeza devienen y son reflejo de ese mundo externo, de esa realidad objetiva que es independientemente de nosotros. O sea, que existe fuera de nosotros, no como plantea el idealismo, que es que existe solamente en nuestra cabeza y en nuestro pensamiento, esa realidad. A ver si paso a la otra. Entonces, acá Marx nos va a dar una frase que es muy representativa de lo que es toda su teoría y la teoría de Pichon Rivière, digamos que se fundamenta en el materialismo dialéctico, y es que no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. Es decir, lo que determina su psiquismo, la constitución del psiquismo va a tener que ver con las relaciones que establece el hombre con otros hombres y con la naturaleza, como vimos en vida cotidiana. Eso es lo que va a determinar su psiquismo, su subjetividad, ¿no? Es el ser social. Entonces, en realidad es la práctica social la que va formando las ideas y los conceptos, y no al revés como plantea el idealismo. Bueno, acá tenemos, o sea, Rosa Nassif plantea nuevamente este tema del materialismo y el idealismo, que lo trabaja y que lo veíamos en Politzer, ¿no? Pero ella lo va a hablar, digamos, desde una conciencia de clase, desde de una distinción de clases sociales, desde
lo que ella va a llamar ideología del proletariado e ideología de la burguesía, ¿no? Entonces, retoma esto que recorre todo el pensamiento humano y que es la pregunta, ¿qué es lo que está primero, no? ¿El espíritu, el pensamiento, están primero las ideas y después la materia? ¿No? Bueno, entonces ella va a decir que estas dos grandes concepciones del mundo están enfrentadas a otras dos cuestiones, que es cómo vamos a abordar la realidad. Lo vamos a abordar, o sea, y vamos a conocer el mundo desde, o consideramos al mundo desde como algo estático, que no se mueve, inmóvil, fijo, con una imposibilidad de modificarlo, con un status quo que nunca se modifica la realidad, o sea, desde una posición metafísica, que en este caso posición metafísica estaría hablando de idealismo, ¿no? O lo vamos a abordar y vamos a conocer ese mundo y vamos a considerar ese mundo como un proceso en desarrollo, donde todas las cosas están relacionadas entre sí en un permanente proceso dialéctico, que sería la posición dialéctica, o sea, sería abordar y concebir al mundo desde el materialismo dialéctico. ¿Mm? ¿Me siguen? ¿Van comprendiendo más o menos? Si no me preguntan, por favor. Entonces, bueno, ella habla justamente de una posición metafísica, de una posición dialéctica, que es exactamente lo mismo que hablar del idealismo y del materialismo, como lo dice Pulitzer. Acá, en la siguiente diapositiva, ella justamente va a hablar, ¿no? Que, bueno, a ver, discúlpenme que vengo del PowerPoint a la clase. Porque, a ver, ¿cómo surge el materialismo dialéctico? O sea, ella dice, no surge de la cabeza de Marx y de Engels. Justamente el materialismo, el marxismo, es el punto de culminación, digamos, de lo más avanzado del pensamiento de la época. Es decir, Marx llegó a estas concepciones después de un largo camino, y ustedes ahí en el texto lo tienen, ¿no? Y tanto en el de Pulitzer como el de Rosa Nassif, en relación a las conceptualizaciones de Engels, de Hegel, ¿no? Bueno, repásenlas. Pero estas concepciones del mundo, en estas concepciones del mundo, la principal cuestión, desde el punto de vista del materialismo dialéctico, es que estas concepciones son un reflejo de la existencia social. Por eso Marx, en el texto o sea, Rosa Nassif, en el texto donde desarrolla todo esto que venimos viendo, va a hablar de que en la sociedad moderna y en la sociedad capitalista existen contradicciones de clase, ¿no? Entonces las formas de conciencia social reflejan esas contradicciones de clase. Entonces, desde la práctica social es que van a surgir estos dos tipos de ideologías que son contrapuestas, ¿no? Una es la ideología de las clases dominantes, como veníamos diciendo, es la ideología de la burguesía, la posición la posición metafísica o el idealismo, y el otro es la ideología del proletariado o el materialismo o la posición dialéctica, ¿no? En la ideología de las clases dominantes, la ideología de la burguesía, busca mantener la situación tal y como existe, niega el cambio y la transformación, sostiene como eterno y para siempre la situación actual, en la cual algunos son dueños de los medios de producción y otros no, y no parte de los hechos ni de la realidad, niega el desarrollo en función de los intereses de clase. En cambio, la ideología del proletariado busca cambiar la situación que existe, da cuenta en forma más acabada de cómo es la realidad y su desarrollo,
busca la verdad en los hechos y los comprueba en la práctica, permite dar cuenta científicamente y en forma global la realidad. Acuérdense que cuando recién mencionamos el idealismo y el materialismo, desde Politzer decíamos, el materialismo es la concepción científica del mundo y el idealismo es la concepción no científica del mundo. La ideología del proletariado entiende que todo lo que existe se desarrolla, no es que nace innatamente o mágicamente, sino que tiene un desarrollo, y que la contradicción es el motor de ese desarrollo, como ustedes, no sé, los que vieron la clase de dialéctica pueden entender cómo el desarrollo se produce a partir del automovimiento, que tiene que ver con las contradicciones internas, ese automovimiento. Y sostiene, la ideología del proletariado o el materialismo dialéctico, sostiene la posibilidad de aplicar el método materialista dialéctico a las ciencias sociales. A ver, cuando Rosa Nassif habla de estas dos ideologías, ¿no? De la ideología de la burguesía y la ideología del proletariado, fíjense que ustedes en el texto, ella va a mencionar, ¿no? Bueno, ahora ya lo vamos a desarrollar, esto de la conciencia de clase, ¿no? Y habla de la burguesía porque Marx habla en un momento histórico, ¿no? Donde la burguesía tiene intereses de clase, en donde la burguesía era la dueña de los medios de producción, y el proletariado en ese momento se encontraba sometido a condiciones infrahumanas de trabajo, ¿no? Después se va a producir todo lo que es la revolución industrial, y bueno, ahí es cuando, bueno, los obreros acceden a ciertos derechos, porque, o sea, los obreros asalariados, digamos, toman conciencia de esto y luchan por cambiar esta situación de ser sometidos a condiciones infrahumanas por los dueños del capital, que en este caso era la burguesía. Y la burguesía lo que hace es tratar de mantener el status quo, la cuestión tal y como está, para que no haya modificación y transformación de la realidad. Entonces Rosa Nassif se pregunta, que si hay una referencia objetiva para plantear que las ciencias sociales encuentran en el materialismo histórico y en el materialismo dialéctico su base científica. Y ella va a decir que sí, porque para nosotros, o sea, para nosotros sí, o sea, para nosotros como psicólogos sociales, que abordamos la realidad desde una posición dialéctica, materialista, sí, porque la teoría marxista es la que nace de la práctica, y establece la condición fundamental de cualquier teoría científica, que es la verificación en la práctica. O sea, la verificación, los hechos y la práctica es el criterio de verdad. O sea, es la referencia objetiva para plantear que las ciencias sociales encuentran en el materialismo histórico y en el materialismo dialéctico su base científica, ¿no? Y ella nos da una serie de, ahí nos menciona, se me caen todas las hojas, en el texto, hace alusiones a algunas frases de Marx. Dice, en la producción social de su vida, los hombres establecen relaciones de producción que corresponden a una fase determinada del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de las relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. Y ahí es donde vuelve a repetir lo que vimos recién, que no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, su existencia, sino que es su ser social lo que va a determinar su conciencia. Y esta cuestión es clave para el psicólogo social que va a estudiar los procesos intersubjetivos, porque la clave es determinar cuál es la relación entre la existencia, el ser social, lo material y ese interior. Es decir,
cuál es la relación entre la existencia, el ser social, y la subjetividad, la conciencia, ¿no? Y es justamente esto, no es la conciencia del hombre lo que determina su existencia, su ser, sino el ser social lo que determina su conciencia. O sea que es, vuelvo a repetir lo que dije antes, es las relaciones que establece el ser humano con otros sujetos y con la naturaleza en función de sus necesidades, es que se va a constituir el psiquismo, se va a constituir la conciencia o los procesos psíquicos, ¿no? Y después hace otra mención a otra frase de Marx que dice, al llegar a una determinada fase del desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. Estas relaciones se convierten en trabas y se abre así una época de revolución social. O sea que al cambiar la base económica se revoluciona más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Es decir, que lo que dice Marx con esto es que se va a producir una crisis, porque las fuerzas productivas o sea, las fuerzas productivas chocan con las relaciones de producción. Se refieren a lo que hace un rato les mencionaba, que tiene que ver con que la fuerza y los dueños de los medios de producción y sus intereses chocan con los intereses de las de otras, digamos, en este caso del proletariado, les decía recién, en función de los intereses. Entonces, hay una toma de conciencia por parte de los trabajadores, por parte del proletariado, en función de una realidad que no le está siendo satisfactoria, entonces se produce una crisis. Esa crisis va a develar lo que está oculto, lo que está cristalizado. Es decir, que la relación entre estructura y superestructura, entre la existencia y la idea de los hombres, no es una relación mecánica, que el cambio se produce mecánicamente y que la superestructura y la conciencia de los individuos se da mecánicamente, digamos, que los seres humanos tomamos, digamos, conciencia del conflicto y punto. No. Por eso Marx dice en ese apartado, los hombres toman más o menos, o se da más o menos rápidamente, ¿cómo dice? Los hombres, lo perdí. André, yo lo tengo acá, ¿querés que te lo diga? Decime. Lo tengo acá en el PowerPoint, pero no estaba fijándome el PowerPoint. Pero bueno, dice, decime. No, que dice que no es un proceso mecánico, que por eso dice más o menos rápidamente, que dice que la cuestión del trabajo en la superestructura, o sea, a nivel de la ideología, es clave porque hay una interacción entre la superestructura y la estructura. No sé si era eso lo que querías. Sí, por eso, a eso me quería referir, o sea, que él habla de que se da más o menos rápidamente, ¿no? Porque no es que los hombres, o los seres humanos tomamos conciencia rápidamente del conflicto, sino que hay un proceso hay un proceso en esa toma de conciencia. Por eso, a ver, creo que está la próxima, ¿ves? Acá dice, ¿ves? Los hombres toman conciencia del conflicto y luchan por resolverlo. En ese luchan por resolverlo hay todo un proceso, entonces no es que la estructura y la superestructura, o sea, las ideas, toda la estructura jurídica cambia de un momento a otro, sino que se va dando un proceso. A eso se refiere Marx cuando dice luchan por resolverlo. ¿Mm? María Andrea. Sí, o André. Perdón, sí. No, quería hacer una diferencia. Creo que vos estás explicando la teoría, pero en la realidad, bueno,
me parece importante aclarar que el poder hegemónico, el poder del capitalismo, hasta el día de hoy ha arrasado con toda posibilidad de revolución social y ha aplastado la lucha del proletariado. Realmente eso, desde Marx hasta ahora, la clase dominante va teniendo cada vez más poder en este momento, bueno, a partir de los medios hegemónicos, ¿no? Pero eso para quienes ya tenemos varios años ha quedado bastante claro, ¿no? El poder del dinero o algo. Bueno, sí. Gracias, Mirta, porque realmente traes algo, sí, estoy desarrollando la teoría, y una teoría o sea, y un texto que es el de Rosa Nassif, que Rosa Nassif es sumamente materialista, marxista, entonces, bueno, ella va a tomar mucho a Marx, pero la realidad es que tiene que ver con lo que vos decís. A ver, el idealismo, o sea, cuando hablamos de lo hegemónico y de los intereses del poder hegemónico, estamos hablando de los intereses de un sector que intenta mantener el status quo de la situación, digamos. Y a lo mejor hoy no hablamos de los obreros asalariados como hablaba Marx en su momento, porque, o sea, vuelvo a repetir, estoy desarrollando un texto que tiene que ver con la culminación del pensamiento de Marx. A lo mejor si hubiera seguido Marx vivo, avanzaba en el desarrollo de su pensamiento. Hoy podemos ver que la realidad es que hay una posición y hay un sector que tiene que ver con que hoy continúan siendo los dueños de los medios de producción dentro del sistema capitalista, y que intentan, o sea, los poderes hegemónicos intentan mostrar una realidad como inmodificable, digamos. Y nuestra subjetividad está constituida desde el idealismo, o sea, no es que estamos constituidos subjetivamente desde una posición materialista. Entonces, nos cuesta ver mucho la posibilidad de transformación, pero de transformación de la realidad. Pero transformar la realidad es posible, y es posible desde el materialismo dialéctico. Bueno, volvemos, gracias Mirta. Volvemos, así vamos terminando esto de la presentación y podemos ir más al intercambio. Entonces, Rosa Nassif dice, ¿desde qué ideología se va a abordar el conflicto? Que es más o menos lo que estábamos diciendo recién. O sea, ¿lo vamos a abordar desde una posición idealista? ¿O lo vamos a manejar, o vamos a abordar ese conflicto desde una posición materialista? ¿No? Lo vamos a abordar desde el materialismo dialéctico, o desde el idealismo o la ideología de la burguesía, que es esta ideología encubridora de los intereses concretos de una determinada clase que corresponden a esa ideología, ¿no? Entonces, esto es lo importante de conocer estas dos posturas y desde dónde vamos a abordar la realidad. Cuando decimos vamos a abordar la realidad, lo que decimos es desde dónde vamos a intervenir y desde qué posturas vamos a intervenir como psicólogas y psicólogos sociales, ¿no? Entonces, a ver, la próxima. Como psicólogos sociales, bien, porque Ana Quiroga dice justo, en realidad Ana Quiroga dice no existe una ciencia, porque Rosa Nassif toma a Ana Quiroga y dice que Ana Quiroga dice que no existe una ciencia social que sea imparcial. Entonces, esperen que admita. Ahí está. Es importante conocer o explicitar
cuál es la concepción de mundo, cuál es la ideología a la que se adhiere para abordar el objeto de estudio, para ubicarse en la práctica social que llevamos adelante, para explicitar la posición y el método que vamos a utilizar en estas ciencias sociales. En toda ciencia social hay una concepción de mundo, de hombre y de historia, ¿no? Entonces, en la ideología materialista tenemos un hombre que es un hombre productor, producido, una subjetividad que se produce y se constituye a partir de relaciones concretas con otros que son concretos. Y en el idealismo hay un hombre abstracto, un hombre que nace de, creo que está en la próxima diapositiva. ¿Ves? En la psicología social vamos a abordar al ser humano, al hombre, como objeto de conocimiento, vamos a abordar los procesos psíquicos. Y entonces dice, ¿cómo lo entendemos al hombre? Entendemos al hombre produciéndose en un proceso que siempre es social, en relación con otros hombres y con la naturaleza, produciendo su existencia en relaciones de producción. Entendemos que el psiquismo humano, el ser humano refleja en su cerebro, en su cabeza, lo que tiene que ver con su existencia concreta. Esto es lo que veníamos diciendo antes, es decir, el mundo interno es el reflejo del mundo externo y la reproducción de ese mundo externo. El ser humano puede tener psiquismo porque tiene cerebro, y ahí es cuando hablamos de lo material, de la materia. El cerebro es el órgano, que es el resultado superior del desarrollo de la materia, y es el que nos va a permitir tener las imágenes subjetivas, esa reconstrucción que hablaba recién yo del mundo externo en el mundo interno. Es decir, las imágenes subjetivas del mundo objetivo. Esperen que sigo admitiendo. Bueno, se fue. ¿Me siguen? Entonces, desde esta concepción del materialismo dialéctico, el hombre puede conocer al mundo que existe fuera de sí a través de la práctica social, a partir de las relaciones que establece con otros hombres y la naturaleza. El proceso de conocimiento y de verdad es un proceso relativo en cada momento histórico, pero absoluto en su desarrollo. Y esto es dialéctica pura. Porque, bueno, es lo que venía diciendo recién, o lo que dije hace un rato, ¿no? Que el cambio, o sea, el cambio se da, y el cambio también es relativo a un momento histórico, ¿no? Pero el desarrollo es absoluto, y va a continuar el desarrollo de la sociedad, del ser humano, del pensamiento, y posiblemente vuelva a haber otra crisis, y vuelva a haber otro cambio, y bueno, entonces a partir de eso decimos que una psicología científica debe tener como base un método científico, que parte de buscar la verdad en los hechos, que parta de la práctica como criterio de verdad, y busque las leyes que rigen esos fenómenos, es decir, las leyes que están rigiendo la realidad que nosotros vamos a abordar. Entonces, hasta aquí Rosa Nassif va desarrollando la concepción del mundo, una concepción de hombre y una concepción de psiquismo, ¿no? La concepción de hombre, bueno, continuamente la estuvimos remarcando, que es el hombre producido, productor, actor, protagonista. La relación de mundo, que el mundo es un proceso, o materia sometida a un proceso histórico, ¿no? Es un proceso que está en continuo movimiento. Y bueno, la concepción del psiquismo, que tiene que ver con esto, con esta concepción de subjetividad que venimos hablando, ¿no?
Entonces nos preguntamos, dice ella, ¿qué relación hay entre determinada concepción ideológica, no, de concepción psicológica, determinada concepción en psicología social y la práctica concreta del psicólogo o psicóloga? ¿Desde qué posición el psicólogo y la psicóloga social van a abordar su práctica concreta? ¿Tiene que ver o no con el rol del psicólogo y la psicóloga social la teoría de la que se parte? ¿No? Entonces ella dice que sí tiene que ver, porque nosotros partimos de una concepción de hombre, de mundo, de psiquismo, y que comprende un criterio de salud y enfermedad, ¿no? La salud como una adaptación activa a la realidad, que está sustentada en el materialismo dialéctico, o sea, y que la enfermedad como una adaptación pasiva a la realidad. Y esto, dice, implica tomar una posición ideológica, que es contraria a interpretar la salud como una adaptación pasiva, o entender lo sano como lo socialmente adaptado, o interpretar que el conflicto es algo negativo. No, el conflicto es algo positivo, porque nos permite entrar en una crisis, en esa desestructuración, y en nuevas estructuraciones, como plantea la dialéctica, ¿no? Bueno, creo que no tengo más. Bueno, Profe, pero sí. una pregunta, porque bueno, estábamos con mi grupo haciendo el trabajo y todo esto de la teoría de la diferencia en materialismo e idealismo, nos cuesta bajarlo a la práctica y poder entender las expresiones, por ejemplo, el punto 1, como que nos cuesta bajar esa teoría a una situación más práctica o más real, como en este caso el trabajo infantil. Bien, bueno, llegamos justo porque la primera hora de la clase quería desarrollarles más o menos los conceptos, y ahora vamos a pasar a lo del trabajo práctico. A ver, creo que acá tengo las consignas. El trabajo, lo pensemos juntas a la frase, o juntes, entre todos. El trabajo infantil templa el carácter y fortalece a la persona. A ver, cuando nosotros hablamos desde una posición materialista y dialéctica, decimos que nos remitimos a los hechos, que los hechos son nuestro criterio de verdad. Entonces, cuando nos remitimos a los hechos en esa frase, ¿qué nos devuelve la realidad? Nos devuelve que el trabajo infantil templa el carácter del niño, que fortalece a una persona. Profe, Pensemos, sí. es como que hay mitos naturalizados, ¿no? Entonces, de repente, esa frase particularmente no tiene evidencia científica, al contrario, ¿no? Podríamos pensar que el trabajo infantil en este contexto actual, ¿no? Porque también la concepción de niñe fue variando históricamente, y no es lo mismo un niñe del 1800 que un niñe en el 2021. Pero me parece que mucho del idealismo se puede entender con esto de los mitos naturalizados, ¿no? Entonces, Tal cual. Y también universalizantes, porque también habría que tomar el caso a caso, la singularidad, el contexto histórico, el contexto social. Digo, ¿qué niñe, ¿no? ¿De qué niñe estamos hablando? ¿En qué contexto histórico y qué situación económica está pasando ese niñe? ¿No? Me parece que hay tanto por observar que no contempla el idealismo, y que justamente esta frase está fundamentada desde un idealismo, porque no tiene evidencia ni científica y no tiene más que justamente una bajada medio burguesa en donde se justifica también la explotación infantil, ¿no? O sea, es como para chiques, vamos a trabajar que van a tener mejor carácter, ¿no? Bien. Es así, está comprobado científicamente que el trabajo infantil interfiere en el desarrollo saludable del niño, en la salud, en lo emocional, en el desarrollo de las capacidades cognitivas. O sea, está comprobado científicamente eso, ¿no? Y bueno, por supuesto tiene que ver, como decía María Ángeles, con un desarrollo histórico, con una contextualización. Hoy
hoy, en el día de hoy, 2021, con todos los avances que hemos tenido en la conquista de ciertos derechos, podemos decir fehacientemente desde una posición materialista de que el trabajo infantil no favorece el desarrollo del niño, ni el carácter, ni el temple, sino que todo lo contrario. Pero bueno, hay intereses muchas veces, hay intereses, como decía María Ángeles, y los hay, esto que hacía referencia Mirta hace un rato, o sea, hay determinados intereses de clases, de las clases dominantes, que son los dueños de los medios de producción, que un niño trabajando es mucho más barato que pagarle a un adulto. Entonces se sostiene a través de mitos de que el trabajo infantil fortalece el carácter del niño, lo templa y ayuda a la preparación para el mundo adulto, cuando en la realidad no es así. Digo, de esta forma es que tenemos que empezar a pensar el materialismo y el idealismo. ¿Alguien quería hablar? No, Andrea, era yo, para decirle a los chicos que si les servía pensarlo como... Pero bueno, lo fueron diciendo vos y María Ángeles también, voy a redundar en la idea, que en el recorte, que hagan un recorte al día de hoy, digamos, aquí en una hora, y que, por ejemplo, en relación con esta primer consigna y esta primer frase que dijiste, André, que empiecen, por ejemplo, ¿qué dicen los derechos de las niñas y adolescentes? ¿Y cuánto trabajo de salud mental y cuánta evidencia científica tenemos sobre eso, a nivel, digamos, del materialismo? ¿Qué de esa realidad, que es nuestro criterio de verdad, como si fuésemos materialistas, podemos encontrar o pensar quizá, o que se desprenda de esa frase? Pero es siempre como una ayuda para cómo pensarlas a las frases de la consigna 1. Perdón, quiero aportar a eso que dice Sofi, porque me parece súper interesante que nombre los derechos. ¿Por qué? Porque los derechos también están creados en un trabajo interdisciplinario de científicos que aportaron, ¿no? Digo, con estudios, con datos, investigaciones, que traen y que pueden armar un derecho y leyes que amparen, ¿no?, el cuidado y la protección que ameritan las personas en diferentes momentos vitales de su vida, ¿no? Entonces, no sin ciencia, ¿no?, estuvo hecho los derechos infantiles. Entonces, desde ahí nos basamos en el materialismo. Y de contexto histórico y de un contexto y de una toma de conciencia, o sea, que hablábamos recién, ¿no?, de los hombres toman conciencia del conflicto y luchan por resolver, lo que dice Marx. Es la toma de conciencia de la condición en un determinado momento histórico en lo que se encuentran los niños, ¿no? Entonces se comienza esa lucha por resolver, por modificar esa situación. Entonces hay una participación activa, movimientos sociales que llevan adelante esta lucha para lograr consagrar y conquistar estos derechos, ¿no? Mirta, discúlpanos, habla. No, yo quería decir que muchísimas de las frases son generalizaciones, pensamientos epocales, pensamientos hegemónicos, digamos, siempre, por supuesto, siempre atrás de ellos hay intereses de clase. Muchas de las frases que se pusieron tienen que ver con eso, ¿no? Eso nomás quería decir. La verdad que me resultó difícil poder poner, a ver, pensar, no poner porque no es que lo haya hecho, pensar en otras respuestas diferentes a estas, porque creo que todas están atravesadas por esto, por generalizaciones y por cuestiones que detrás hay una cuestión ideológica, pero ideológica desde las clases dominantes, desde la conveniencia del poder hegemónico, eso me parece, ¿no? Sí, muchas, pero hay otras que no. A ver, ¿alguien puede identificar una de las frases que esté sustentada en una postura materialista? Profe, yo pienso en esta que dice, en algunas culturas es natural que los niños trabajen. Eso me parece como que hay pruebas de eso, digamos, hay en culturas en las que hay más niños que, o no sé, capaz es medio, estoy medio quemada y a lo mejor no lo puedo ver de otra manera, pero me parece como que, no sé,
O sea, creo que en Sí, todas las es culturas deben observable. trabajar, Eso en es todas las sencillo, culturas deben... puede ser un observable, eso a decir, es sencillo, uno lo puede averiguar, hay simplemente un decir, hay culturas donde los niños trabajan, no hay ninguna cuestión inventada. En relación a eso, Claro. hay unos estudios de Mead, justamente antropóloga, en donde me parece que es importante ver la diferencia que hay en el concepto de niñe y del paso del juego al trabajo en la sociedad occidental moderna. Es muy fuerte, es muy tajante el paso de la niñez y del juego al adolescente trabajador. En cambio, en otras culturas, desde niños van a juntar leña, desde niños van a sembrar, y lo hacen con diferentes niveles de exigencia social o comunitaria en relación a sus fuerzas físicas que se van desarrollando. Y me parece que esa concepción no tiene nada que ver con la concepción moderna, actual, occidental de nuestro contexto. Entonces sí, es importante, me parece, esa frase se podría leer como cierta en ciertas culturas, ¿no? Pero no ciertas en el contexto que habitamos. Profe, ¿puede ser la frase que dice las tareas laborales disminuye el rendimiento escolar? Que forma parte, digamos, de una concepción materialista, porque estamos diciendo como que se prioriza, digamos, el trabajo y eso hace que los niños y las niñas no puedan enfocarse en lo que los niños y las niñas deben hacer y es no sé, su único, no sé cómo decirlo, pero por ser niños y niñas que tengan que tener un buen rendimiento, no buen rendimiento, pero enfocarse en lo que es la escolaridad, digamos, por ser chicos, pequeños, pequeñas. Mica, ahí vuelve a entrar la profe, tuvo un inconveniente, seguramente. Perdón, Se acaba de... no escuché, Ah, ¿no? pero se me perdió la conexión, entonces dije, Ahí no, le no, estaba no. diciendo justo a Mica. Mica, no sé si podés volver a repetir, Y así la dejé con profe los puede datos desde el volverte. celu. Sí, no hay problema. Yo decía que la frase que podría ser de una concepción materialista es la que dice las tareas laborales disminuye el rendimiento escolar. Bien, sí, totalmente. Pero esa o sea, es una frase sustentada en el materialismo. Pero ¿sabes qué? Me quedé con disculpa, Mica, ya volvemos, me quedé con lo que estaba diciendo Julieta, que a ella le parecía que una de las frases que estaban sustentadas en el materialismo tenía que ver con que en algunas culturas es natural que los niños trabajen. Y si hablamos desde una posición materialista, recuerden siempre, materia es contraria y opuesta a natural a naturalización. Pero María Andrea, vos estás diciendo que materialista tiene que ver con algo objetivo, observable, objetivo científico. Lo científico es observable. Entonces yo digo, aquello que da cuenta de algo que dicen las personas y en general lo que se dice, lo que se generaliza, lo que se vuelve un imaginario social, en general tiene que ver con cuestiones de privilegios económicos. Bueno, esa es una idea materialista, digamos, pensar que un pensamiento que se vuelve generalizado es un pensamiento que promovido por las clases hegemónicas. Y por otro lado, aquello que uno puede saber, observar, que es cierto. Por eso yo dije, bueno, que hay culturas donde es natural en el sentido de que se instala que un niño trabaje, puede ser cierto, es científico. Por eso me pierdo un poco con estas preguntas. La verdad, no sé para qué lado va la respuesta. Profe, yo tengo la misma duda, porque es como que no logro llegar a entender si uno tiene que hacer una crítica a esa frase o posicionarse como crítica o como una adhesión. Por ejemplo, en la frase, las tareas domésticas no son trabajo sino ayuda. Como que también se puede pensar desde una perspectiva feminista y materialista, como trabajo no remunerado, precarización,
esas cosas fuimos poniendo, que sí son un trabajo y que está invisibilizado y muchas veces no está renumerado. Pero lo pensamos como algo materialista cuando tal vez ahora que escuchando la clase en realidad es idealista la frase. Tal cual. Pero además puede haber otra cosa también. Puede haber cierta cultura, cierto desarrollo social donde el niño no sea ese niño de hoy producto de una sociedad capitalista con toda una cantidad de digamos, con un trato particular, no sé, podría haber sido diferente en función de la estructura material, y puede ser que un niño trabaje, no sea una cuestión que lo dañe. No sé, en algunas culturas un niño a lo mejor cuando empezaba a poder tener fuerza en los brazos ayudaba a su... No entiendo bien para dónde va. Si lo materialista, a ver, es una dicotomía entre aquello científico y aquello que surge a partir de una ideología. La verdad me pierde mucho esto de qué respuesta hay que dar, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de respuestas en función del materialismo y del idealismo. Por eso estaría bueno aprovechar esta instancia para que lo veamos frase a frase y lo debatamos, ¿no les parece? Aprovechemos el tiempo en ese sentido. Profe, una consulta. Por ejemplo, con esa frase de en algunas culturas es natural que los niños trabajen, lo pensábamos desde el lado idealista porque pareciera una postura pasiva donde la cultura está determinando algo y donde el hombre pareciera que no puede hacer nada al respecto y no se puede cambiar. Más que algo como científico o comprobable, lo pensábamos más desde ese lugar. Si hay una postura pasiva donde nos adaptamos a la realidad o donde hay posibilidad de cambio. Y con esto de lo natural pareciera que es una posición más pasiva, por eso lo pensábamos como idealismo. Y porque lo natural también es inmodificable, ¿no? O sea, es natural e inmodificable. O sea, en realidad, que un niño trabaje en alguna cultura es una construcción social, ¿no? Entonces, en esos términos tenemos que pensar. O sea, y como decía Mirta, sí, hay generalizaciones que tienen que ver con sostener un status quo de la realidad inmodificable y que tiene que ver con los intereses de clase y de las clases dominantes, ¿no? Pero yo, es algo que siempre les digo a todos los estudiantes cuando vemos filosofía, y es que en general o sea, les genera mucha ansiedad estos textos. No es, o sea, es algo nuevo y es una nueva forma de pensar. Y como creo que en la clase de dialéctica lo mencioné, aprender a pensar dialécticamente es un proceso, porque no estamos entrenados para pensar dialécticamente. Nuestra constitución subjetiva, nosotros estamos constituidos en una cultura judío-cristiana desde el idealismo y no desde el materialismo, ¿no? Entonces, también tenemos que ver cómo estamos constituidos, en qué concepto nos constituimos como sujetos, ¿no? Y bueno, o sea, a ver, María Ángeles dice, deconstruye, interpela, sacude, todo eso hace María Ángeles. A ver, espera, que no puedo ver. Andrés, ya que estás viendo el chat, arriba hay una alumna que hizo la pregunta sobre el agnosticismo, que quiere saber si hay una diferenciación entre el agnosticismo se toma como idealismo para los, en cuanto a los ejemplos. Sí, como idealismo, sí. Sí, este texto particularmente, estos textos de filosofía, como dice María Ángeles, nos deconstruye, nos interpela, nos sacude, nos moviliza en nuestra subjetividad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasa, que nos cuesta pensarnos y pensar esas frases, cuál es la postura filosófica que está subyaciendo allí, ¿no? Cuando hablamos de natural, ya no estamos hablando, dice, ya te contesto, Alicia,
Cuando estamos hablando de natural, ya no estamos hablando de materialismo, o sea, lo que naturaliza es el idealismo. Más allá, Alicia, de que, Mirta, de que entiendo lo que vos mencionas, de que es constatable que en algunas culturas niños trabajan, pero no es natural, es una construcción social. ¿Me explico? Y Alicia pregunta, me cuesta desde el celular. No, Agustina, exacto, el texto al final dice que termina siendo un pensamiento idealista, el agnosticismo. Sí. Alicia pregunta, ¿y de agnosticismo qué ejemplos podemos ver en el trabajo? No me queda claro. Y no, Alicia, no vamos a ver muchos ejemplos de agnosticismo, porque el agnosticismo termina siendo una postura idealista. Entonces no lo vamos a ver. Cuando veamos una frase idealista, damos por sentado que es agnosticista, no me sale la palabra, por lo que dice el texto también, que lo plantea como una postura que está a la altura del idealismo. Claro. O sea, él lo va desarrollando, o sea, es un texto muy viejo, pero es un texto que explica muy bien, o sea, todo el desarrollo, ¿no? del pensamiento filosófico materialista e idealista. Entonces, Politzer habla de que existe una tercera filosofía que va a mediar entre qué es lo primero, si es el ser, el pensamiento, la materia, el espíritu, y va a decir que el agnosticismo intenta hacer esta tercera filosofía, pero en realidad no existe tercera filosofía, lo dice claramente Politzer, no existe tercera filosofía, el agnosticismo es un materialista, un idealista vergonzante. Claro, por eso también después en la consigna 2, cuando hay que hacer de las tres posturas, es como en el vamos a poner lo mismo que el idealismo. ¿Cómo vamos a hacer una diferenciación de las tres posturas si no hay tercera postura? Sí, bueno, en realidad lo pueden hacer a modo de como está en el texto, o sea, tratando de bueno, no sabemos si es frío o caliente, no solo podemos saber la apariencia de las cosas, dice el agnosticismo. Objetivo y subjetivo a la vez, como... Claro, pueden guiarse, digamos, como para hacer un ejercicio, pero en la práctica, el agnosticismo en la práctica es idealista. O sea, en la teoría va a defender que, bueno, no podemos saber en realidad o conocer si esto es así o así, solamente podemos conocer la apariencia de las cosas. Pero eso en la práctica es ser idealista. ¿Me explico? Entonces, bueno, cuando ustedes tengan que dar un ejemplo, remítanse a lo mejor al texto, cuando habla de agnosticismo Politzer. La frase, está bien que un niño tenga dinero, la verdad, no bien, no sé, es que depende de en qué contexto, en qué lugar, a partir de qué esto puede suceder, puede estar bien o puede estar mal. ¿Por qué voy a decir que está bien o que está mal? Si lo digo así... es que no tenemos que pensar en lo que está bien y en lo que está mal. Pero es que... No es una cuestión de juzgar, es una cuestión de poder comprender. Yo la verdad que no hice las frases, no las hice, así que por ahí no sé bien, las estoy leyendo ahora. El materialismo no implica insertar también algo en una historia, en una sociedad concreta y ver eso como algo súper estructural a partir de un desarrollo material. Entonces, ¿por qué yo voy a decir que está bien o está mal? En ese sentido sería idealista, pero sería idealista porque lo descontextualiza de una sociedad donde algo puede, digamos, donde las ideas parten o que lo que está bien o está mal esté insertado en el desarrollo de las fuerzas productivas, como dice el marxismo. En realidad, para ayudarte, tratar de no pensar en lo que está bien y en lo que está mal, en lo que es bueno o es malo. Sino en lo que, si vos querés pensarlo, o sea, bueno,
se te va a complicar. O sea, es pensar, está bien, a lo mejor puede que nosotros, con Dani, con la otra profe, cuando armamos los trabajos prácticos, al ser o al pensar desde el materialismo dialéctico, a veces, bueno, damos por supuesto que algunas cosas se van a entender de como que, digamos, como vos decís, ver estas frases en un contexto. Pero cuando vemos las frases en un contexto, lo vemos en el contexto de un niño hoy, en el 2021, con todos los avances que tenemos, con una convención sobre los derechos del niño desde el año 1990, en donde está bien. Ok, eso me va guiando, André, eso me va guiando lo que va. ¿No? O sea, es contextualizar en el hoy también estas frases. Porque, digo, desde el idealismo se justifica que está bien que un niño tenga dinero para sus gastos, para que un niño siga trabajando. Y un niño no debe trabajar. Un niño debe ir a la escuela, debe jugar, debe alimentarse, debe tener espacios de recreación, debe tener padres que estén disponibles para sus necesidades, y si no tiene padres, tiene que haber un Estado que ayude a sus padres para poder ayudar a ese niño. O sea, nos podemos ir, digamos, por muchos lados, digo, pero lo veamos a la luz, pensémonos como materialistas, a ver si de esta forma las ayuda y les ayuda, ¿no? Pensándonos como materialistas. ¿Qué va a decir el materialismo del trabajo infantil? No va a querer abolir el trabajo infantil, no va a estar a favor del trabajo, que es la alienación del sujeto al trabajo, y que también vivimos en un, o sea, yo lo pienso y lo que entiendo el materialismo, que es a la vez el sistema productivo produce un hombre a una mercancía y a una mercancía humana, o sea, el hombre como mercancía humana, digamos, ¿no? Y bueno, que también va a reproducir de acuerdo, como que lo deshumaniza al hombre, el mismo sistema capitalista va a deshumanizar al hombre. Lo que deshumaniza no es el trabajo, sino la explotación, no el Es el trabajo. sistema capitalista para Marx, o sea, es la abolición al sistema capitalista. Las relaciones de producción, digamos. Claro, Y, o sea, que es el y el propio lugar capital, digamos. Hoy leía que, perdón, profe, pero hoy no, leía que decía que es el propio capital el que roba el tiempo del ser social del hombre. O sea, que esos tiempos de ocio, por ejemplo, que estaba la frase, la mayoría de las veces los adultos reproducen las pautas con las que ellos mismos fueron criados. Como que también se puede pensar en que fueron criados con pautas capitalistas y un materialista podría apoyar esa frase. No sé si me explico. Sí, totalmente. La mayoría de las veces los adultos reproducen las pautas con las que ellos mismos fueron criados. Eso sí sería una frase materialista, ¿no? Sí. Porque se está reproduciendo la lógica del capitalismo, digamos, de las pautas capitalistas con las que ellos mismos fueron criados, básicamente. Y además, profe, eso se puede también como romper la cadena, digamos, no es algo inamovible, sino que hay padres, digamos, pueden romper con esa cadena que viven siendo las mismas pautas con las que ellos fueron criados, se puede llegar a romper, digamos, para que no se sigan reproduciendo. Tal cual, sí, Fabiola. Bueno, no sé, ¿quieren analizar alguna otra frase? Hola, hay una frase que está de la salud de los niños que también mostraría el materialismo. Dice, ay, no alcancé a leer quién era porque el celular no puedo. A ver, ¿dónde está? Ah, sí, la que dice, lo mejor para que un niño crezca sano es que vaya a la escuela, juegue y sea querido y contenido por su entorno. Bien. Alma dice que es una postura materialista. Claro, sí. Sí. Sí, dice Fabiola. Bien, sí, ¿Los hay niños son evidencia. explotados por los padres? Los niños, a ver, pensémosla, los niños, ¿dónde está?
Nosotros primero la pensamos como materialista y después como idealista. Claro, profe, yo ahí pienso que sí, es así, sería idealista, por ejemplo, porque está como dando como por hecho, como verdad absoluta que todos los padres explotan a los niños. O sea, pensándolo así, no sé si está bien porque de verdad me recuesta hacerlo. Sí, y además hay, así como hay padres que reproducen pautas de cómo han sido criados, y bueno, ellos trabajaron, el trabajo infantil no es una cuestión de padres que explotan a sus hijos, sino que tiene que ver muchas veces con el trabajo de subsistencia, la verdad que yo he tenido, en mi trabajo, yo trabajo continuamente, o sea, 10 años trabajé en el tema de lo que fue erradicación del trabajo infantil, y la realidad concreta, historizada, contextualizada, es que hay muchos padres que en la cosecha de la aceituna, o de la papa, o de lo que fuere, llevan a sus niños porque son una gran ayuda. O sea, a ellos les pagan por kilo, por hora recolectado de papa. O sea, mientras más kilos recolectan, más plata fuman. Entonces es una cuestión de subsistencia. Tiene que ver con una realidad social, contextual y muy, muy particular. Entonces, cuando nosotros abordamos esa realidad desde un materialismo, empezamos a ver las leyes que están rigiendo esa realidad social concreta que estamos abordando. Esa comunidad de paraje La Medialuna, porque así era el lugar donde nosotros trabajábamos, que la mayoría de las familias lleva a sus niños a trabajar en el campo o en los cortaderos de ladrillo, ¿no? Tiene que ver, es una cuestión concreta, material. Entonces, pero ahí hay leyes que están rigiendo que eso se esté dando de esa manera y no de otra. Y eso es lo que tenemos que averiguar para poder modificarlo. Sí, discúlpame. Y que también puede tener que ver con el hecho de que no se tiene con quién dejar los niños. Si se tienen que ir los padres muchísimas horas o fines de semana completos o temporadas a vivir en un campo para hacer la temporada de, digamos, la recolección de ciertas frutas o verduras o algodón. Hay también un vaciamiento del Estado. Vos sos de Santiago del Estero, por eso... Ay, sí, señorita. Sí. Por eso hablas de la cosecha del algodón. Sí, pero más que nada, yo en Santiago soy de capital, pero he tenido una pareja que es de Chaco, y donde se ve mucho esto, que en su familia, por ejemplo, se apoyaba demasiado el hecho de que los chicos se vayan y estudien, hagan carreras, y mucha presión desde ahí, que sean profesionales, para que no caigan en los trabajos que los han explotado a ellos, desde muy jovencitos como en las cosechas de algodón, desde los 14, 10 años, y con un abandono familiar muy grande, ¿no? Familias que se dan fotos desde muy chiquitos viviendo en la calle teniendo que trabajar, por ejemplo. Pero es pensarlo, eso que está diciendo Camila y que estás diciendo vos, André, es un pensamiento materialista, porque está pensando esta frase, esto que dicen desde una situación material, ¿no? Desde una cuestión científica, desde lo que ocurre, es decir, lo estás pensando desde el materialismo, no desde el idealismo, ¿no? Sí, desde el materialismo, porque el materialismo considera al hombre en relaciones que lo producen, en relaciones con otros para satisfacer nuestras necesidades. El idealismo siempre lo va a pensar naturalizado, como innato y como abstracto al hombre. Siempre nos movemos desde esta concepción de hombre como actor, productor, protagonista. Y desde una realidad concreta de existencia, como dice María Ángeles acá en el chat. Claro, y que los análisis tienen que ser de lo macro a lo micro, tanto desde el contexto social como a lo subjetivo, digamos. Puede ser una familia completa como puede ser un niño que quedó sin familia y que pueda buscar trabajo para poder comer. Sí, y ahí la respuesta a esa realidad debería ser otra más que el niño trabaje porque quedó sin familia. Sí. Pero bueno, estamos hablando, sí, y pensando, seguramente. O sea, debería responderle. Sí, Sofi. No, quería avisarte que hay otra consulta sobre el punto 5 del TP en el sí, chat. ¿Querés que te la lea? Dale.
dice si en el punto 5 del trabajo práctico hay que buscar información o hay que desarrollar una investigación o solo responder los ítems que se piden. Responder los ítems que se piden, o sea, proponer una investigación, o sea, a ver, cuando ustedes han visto metodología de investigación y bueno, y la están viendo en este caso con la investigación de Josefina Racedo, entonces está bueno, recién me fijé y decía subtema y fundamentación, posibles niveles de conocimiento. Y sí, quizás a lo mejor delimiten el tema, o sea, qué tema van a investigar, o sea, la fundamentación, una hipótesis, ¿no? A desarrollar y bueno, los posibles niveles de conocimiento que plantea Josefina Racedo, es decir, a ver, trabajo infantil en general, pensemos, o sea, a nivel del primer nivel de conocimiento, que es el nivel sensorial. ¿Qué es lo que vemos? Chicos que trabajan, porque nos entran por los sentidos, que vemos un niño trabajando, ¿no? Bueno, en el segundo nivel ya hay una mayor conceptualización del tema, porque ahí vamos a ver las leyes que están rigiendo una situación concreta, particular. Entonces quizás puedan tomar lo que venimos diciendo, todo esto que venimos, bueno, hay condiciones concretas de existencia, como por ejemplo una familia que vive en Santiago del Estero, en la mitad del campo, vive de la cosecha del algodón, entonces, digo, contextualizar, historizar, y llegar a la conclusión de que a lo mejor, bueno, esa realidad en Santiago del Estero, esa realidad concreta se está dando de esa determinada manera por tal y tal y tal cuestión, ¿no? Y que para modificarla, bueno, se podría hacer tal y tal cosa. ¿Sí? ¿Sí? Me llamó la atención en el trabajo de Josefina Racedo, que ella dice en las conclusiones de que la universidad no nos prepara adecuadamente para trabajar con sectores populares. Digamos, haciéndolo transversal con este trabajo que tenemos que hacer nosotros, qué difícil es pensarlo cuando alguien que está trabajando con eso lo objetiva así, ¿no? Sí, yo creo que sí, que fundamentalmente en nuestra facultad lo que nos pasa es que tratamos justamente de generar estos espacios de práctica, de pensamiento, de poder ejercitar el pensamiento crítico, ¿no? Práctico. Pero bueno, por ahí en la mayoría de los casos no tenemos muchos espacios de práctica. Y como ustedes vieron ahí en el texto de Josefina Racedo, el conocimiento se da y tiene su inicio en la práctica. Desde ahí se generan los conocimientos. Y de repente la academia es una cosa y la realidad es otra, ¿no? Entonces salimos, pero no pasa solamente en psicología, es una cuestión, los otros días lo hablábamos en la FEPRA, ¿no? Yo represento al Colegio de Psicólogos de Córdoba en la FEPRA, en la Comisión de Derechos Humanos, y hablando de género, ¿no? Y justamente hablábamos esto, de cómo la academia es tan diferente a la realidad, ¿no? Pero, como dice Josefina Racedo también, uno tiene que pensar, más allá de que en la facultad no salgamos del todo preparados para abordar esas realidades, tenemos que pensar que tampoco, vamos a ir con el conocimiento de una realidad, porque simplemente la realidad nos preexiste. Hay una realidad que está determinada, tiene una historia, y nosotros la vamos a ir a conocer, digamos, en la práctica. ¿Me explico, Ariel?
sí, igual me llamaba la atención también el hecho de que cuando se hizo el trabajo, digamos, en las relaciones entre ellos mismos, en cuanto a los objetivos también, que se iban modificando en la misma práctica, ¿no? Se iban modificando y que entre ellos no sabían bien cuáles eran los objetivos primero, como que estaban definidos y esos objetivos se deciden cambiar, por lo que entendí yo, lo que dijo, lo que está en el trabajo. Te escuché bastante entrecortado, Ariel, no sé si los demás, es mi conexión o vos, Sofi, Clara. No, André, yo también lo escuché mal, pensé que era la mía, pensé que era mi conexión, pero no. No logré seguirte el hilo porque se cortaba mucho, Ariel. A ver, bien, no sé, ahí puede ser porque estoy con un auricular, puede ser. No, lo que yo decía que en un momento leyendo los objetivos, había como un problema entre los mismos integrantes que no entendían cuáles eran los objetivos que se planteaban en el grupo. En el grupo de trabajo que se creó para este proyecto. Sí. ¿Se entiende? Sí, ocurre en los equipos de trabajo, ocurre cuando uno aborda la realidad, que uno se plantea objetivos, pero la realidad te devuelve otra cosa y te marca otros caminos, ¿no? Porque en ese segundo nivel que se llega a conceptualizaciones, digamos, y fíjense que en la investigación pasa, en la investigación cuando la comunidad le da el feedback, la retroalimentación, o sea, ahí es donde el equipo empieza a plantearse otra cosa, porque es la realidad la que le está demostrando que no es el camino. Entonces, claro, no tienen muy en claro los objetivos, porque siempre cuando me preguntan, ¿y qué hace el psicólogo social y cómo lo hacemos? Y cuando ustedes tienen que responder desde el rol del psicólogo social, se les hace un poquito dificultoso, porque la realidad es que el camino se hace al andar. Nosotros tenemos en claro cuál es nuestro rol y nuestra función, pero el camino hacia la transformación de una realidad, el camino en las intervenciones que vamos a realizar, lo vamos haciendo en el feedback teoría práctica, realidad que te va la realidad que te va devolviendo cuál es el camino. Porque nosotros no vamos con todo nuestro supuesto saber a volcarlo a la comunidad y decirle, así es que tienen que modificar esto. No, porque es la comunidad quien mejor sabe su historia, su evolución, su desarrollo, sus potencialidades, sus recursos. Entonces son ellos los que nos van a devolver a nosotros esa vuelta para que desde nuestro rol como psicólogas y psicólogos, teniendo en claro que es promover el protagonismo, que es develar lo que está oculto, lo que está cristalizado, que es poder poner en tensión estas contradicciones, que es poder ayudar a los sujetos y promover el protagonismo activo. Teniendo en claro eso, es en función de lo que la realidad nos va devolviendo, de cada comunidad, cada equipo de trabajo, ¿no? Es por eso que en la investigación esa que le planteamos, se desarrolla nada más ni nada menos tal cual lo que ocurre en la práctica del psicólogo y la psicóloga social en equipos interdisciplinarios al abordar la realidad. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Porque ya son las 10:45. No, en el chat al menos de momento no, André. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda de conceptos, de las preguntas, incluso, bueno, ahí en el trabajo, en el apartado que tienen que responder sobre el trabajo de investigación, les pedimos que delimiten y definen el tema del trabajo y fundamenten por qué es importante investigar la realidad. Entonces, ustedes, bueno,
Josefina Racedo dice que es importante investigar la realidad porque hay hechos que así nos lo demandan, ¿no? La realidad nos demanda investigar, porque además, para producir esa transformación, o sea, justamente no tenemos soluciones mágicas, tenemos que investigar esa realidad para dar soluciones, para construir soluciones con otros que trabajan con nosotros, ¿no? Reconozcan en la investigación los niveles de conocimiento, y justamente la contextualización, la historización realizada sobre el objeto de estudio, y la importancia que tiene esta contextualización y esta historización en función del abordaje de la realidad, de esa realidad en la que vamos a intervenir. Eso, profe, una cosa puede tener que ver con esto que venimos hablando precisamente de que la realidad, digamos, no es natural, sino que precisamente esta lucha por los derechos, en este proceso de conformarse como pueblos originarios, no es una realidad que surge de la nada, sino que viene de un proceso histórico, y que entonces para entender por qué se da esa demanda y por qué es el conflicto, uno sí o sí tiene que remitirse a la historia de las luchas y de los conflictos que vienen atravesando esos pueblos. Los pueblos originarios, tal cual, ¿sí? Sí. Bueno, conceptualizar epistemología convergente, ya lo hemos trabajado en varios, lo hemos trabajado en dialéctica, lo hemos trabajado en vida cotidiana, lo que es la epistemología convergente, ¿no? Que son diferentes disciplinas que convergen en el mismo objeto de estudio, que es el hombre concreto en condiciones concretas de existencia. Para ser más inclusiva, es el ser humano concreto en condiciones concretas de existencia, ¿no? Y bueno, las características del equipo de investigación, o sea, quiénes estuvieron presentes, qué disciplinas, qué aportó cada disciplina. Y bueno, y proponer la investigación sobre el trabajo infantil. No sé si queda alguna duda, porque bueno, ya es tarde y se están yendo. Una pregunta filosófica sueltita. Decime, María Ángeles. Sí, es como que no puedo dejar de pensar en los cuadritos, ¿no? De materialismo e idealismo, y pienso si el materialismo hoy se podría pensar desde, por ejemplo, un pensamiento, un paradigma de la complejidad de Morin, por ejemplo, ¿no? En donde se va más a no la certeza y lo universal, sino a la singularidad, lo complejo de cada caso, cada contexto, cada situación histórica, donde se invita a la crisis como posibilidad de cambio y de ruptura, y como, ¿no? Digo, no puedo dejar de, no sé, por eso filosóficamente hablando, si podría pensarse hoy, o sea, si hoy, por ejemplo, Marx estaría de acuerdo bajo el paradigma de la complejidad, por ejemplo, o si desde la psicología social y atendiendo a esto del materialismo versus idealismo, se puede entender en la realidad desde lo complejo bajo el paradigma de la complejidad. Bueno, la verdad que no estoy muy al tanto de lo del paradigma de la complejidad, como para poder contestarte. No, pienso por justamente la multicausalidad, lo no universalizante ni generalizante, digo, todas como todos ítems que se pueden llegar a encontrar en el paradigma de la complejidad, que es como lo más actual, ¿no? No sé, pienso que el materialismo hoy sería, no sé, enfocado desde ahí. Más que nada porque me quedé con lo de María, que no sé si está todavía, Mirta, perdón, Mirta, y con esto de cómo hoy estaría Marx o cómo hoy se podría ver el materialismo, y lo puedo, no sé, se me cruzó esto. Por eso quería compartirle la pregunta. María Ángeles, me parece muy, muy interesante. Y a mí la verdad que me suena un poquito reduccionista hoy el planteo de Marx. Lo veo un planteo interesantísimo y valiosísimo, pero en función de la importancia que ha tenido el desarrollo de todas las cuestiones simbólicas, a veces me parece que es reduccionista, pero no estoy segura, no soy una estudiosa ni tengo esa línea no he profundizado en eso. No, pensar que pensaría Marx hoy, yo creo que iría por el lado de lo complejo en cuanto a lo dialéctico, a la idea del concepto de crisis, ¿no? El sujeto activo. No sé, me parece, fue como por ahí nada que ver, pero gracias por la clase, profe, porque
es así, estalla la cabeza, los aportes de los compas, me encanta. Igual, a ver, siempre pensemos en materia, o sea, y no pensemos en el marxismo, digamos, pensemos en el materialismo dialéctico, un fundamento y método en el pensamiento de Pichon-Rivière, porque justamente la psicología social de Pichon-Rivière surge de la práctica y de la constatación con la realidad a partir de un contexto y de ver que es, digamos, bueno, todos los desarrollos que hace Pichon cuando deja el psicoanálisis y pasa a la psicología social que ustedes lo tienen. Véanlo más desde ahí, o sea, porque incluso el marxismo aquí sí es bastante reduccionista porque lo vemos como el fundamento en el pensamiento de Pichon-Rivière. Pero incluso ¿no? Pichon-Rivière estaría trabajando bajo el paradigma de la complejidad, se lo aseguro. Pero bueno, en el transcurso de la materia, ya cuando veamos la parte de salud, vamos a ver muchos autores mucho más actuales que trabajan desde una posición materialista, tanto en la clínica como y bueno, vamos a poder ir enlazando todo lo que vamos viendo. Estos arranques de la materia con estos textos son bastante como que vamos de a poquito, pero una vez que le enganchan ya van a ver que todos los textos se relacionan con todo, fundamentalmente todo el texto de vida cotidiana, de idealismo, materialismo, el de dialéctica y el de Rosa Nasty. Bueno, y también en la primera unidad, lo que nos queda de ver, psicología política, también se relaciona mucho, y van a ver cómo se relacionan todos los textos. Y me parece que para quedarnos como tranquiles con las compas, porque lo de las frases provoca como esa ansiedad tremenda de querer saber qué es la verdad, desde qué enfoque, me parece que mientras esté justificado el cómo se llega al pensamiento de que está el fundamento idealista o está el fundamento materialista por detrás de esa frase y esté justificado el pensamiento, el razonamiento de cómo se llega a eso, me parece que no hay verdadero o falso en esto, me parece que también es una propuesta a pensar, ¿no? A pensar y entrenarse en esto de pensar desde... Pero digamos, no tomarlo como error, porque si no asusta, ¿no? Y vamos a estar por el WhatsApp, ¿viste? Diciendo, che, esta es verdadera, esta es falsa, este material... Y me parece que en realidad la construcción de pensamiento es incluso abismarse al error, pero fundamentado. Pero por supuesto, o sea, el conocimiento lo van a explicar por Andrés, se está cortando tu llamada, Andrés. ¿Cómo? No sé quién habla. No, yo, la Sofi. Se estaba cortando lo que decías. Ay, corta mucho. Y si te escucha bajito, lejos. No sé si soy yo o si todos la escuchan mal a la profe. Sí, se escucha mal. Sí, entrecortado. ¿Hola? ¿André? De todas maneras, Sofía, me parece que, bueno, la clase ha estado muy buena y si no puede entrar André, ya hemos hablado un montón, así que ya ha explicado mucho, ¿no? Capaz que se pueda cortar, no sé Sí, qué te yo ahora parece. le voy a consultar, si me aguardan. Dale. Porque ahí veo que va y viene. No obstante, tengan en cuenta, esto es para todos y para que puedan trasladarle a sus compañeros, que bueno, todos tienen tutores para los trabajos prácticos y si les quedó alguna duda o tienen alguna consulta en particular, bueno, pónganse en contacto con nosotros, ¿sí? O con las profes. Ah, bueno, muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias. Bueno, chicos. Que tengan buenas noches. Una última consulta, Sofi. ¿Tiene que ser la persona que se encarga de enviar el trabajo, de hacer la consulta? Está el micrófono apagado, me parece.
Sí, discúlpame. No, podés hacerlo tanto en el ABP, a nivel general, podés comunicarte con tu tutor, puede ser cualquiera del equipo. A veces seleccionamos un encargado, por así decirlo, de equipo para que suba siempre el mismo los trabajos de los TPs y todo eso para que sea más fácil para ubicarlos o que no haya mensajes cruzados. Pero una cuestión organizativa, obviamente, que eso está sujeto a la organización interna de cada grupo. Así que ustedes decidan quién se contacta con el equipo de cátedra. Ah, genial, gracias. No, por favor. Ay, chicas, ¿me están escuchando? Ahí estás, André, volviste. Me quedé solita acá, no sabía qué hacer. Estoy en el celular y en la computadora de nuevo. Lo bueno es que no se me cortó la luz como toda la tarde estuvo pasando. Bien. No, acá decían los chicos que ya, bueno, como veían que no, se estaba complicando, que si faltaba algo más, que no tenían más dudas, que cualquier cosa iban a escribir a los tutores o por el ABP, dijeron algunos de los compañeros. Bueno, esperen que me estoy escuchando a mí, no sé cómo. Tenés como un eco, silenciate en la compu. Ahí está. Sí, ay, qué complicado esto de las conexiones. Y la verdad que estos días con tanto viento acá en el campo. Pero no, bueno, pero fue justo el último, así que no pasó nada. Bueno, Los mil chicos quieren saber si disculpas. se podían desconectar nomás. Sí. Damos por finalizada la clase y por supuesto siempre, como dice Sofi, estamos todas a disposición de las dudas, de las consultas que nos quieran hacer a través del aula virtual. Así que bueno, y fíjense que en el aula virtual les hemos puesto que vamos, porque algunos alumnos nos preguntaban de la posibilidad de hacer otra clase, y bueno, vamos a tener una clase de consulta anterior al examen, al parcial, que es, creo que el próximo lunes, Sofi. Sí, 28, ¿no es? Perdón, Sí, estoy mal 28. con los... Sí, 28, Estoy mal con los 28. números. Para El repasar 28 todo. es la clase de consulta, claro, sería el lunes anterior al primer examen, al primer parcial. Sí, Pero es feriado, ¿dan clase igual? Es 21. Ah, ¿es feriado? Me parece Es que lunes sí. 28, ¿no? Sí, dice No es Fabiola el que sí. próximo, no es el próximo, es el otro lunes. El próximo es feriado. Claro, el 21. El 21. Sí. Pero la clase sí. es el 28. La clase es el 28, para ver Pero todos los textos. Pero Las la dudas clase de de todos los textos. consulta, claro, pero no puede darse la clase de consulta el 21, ¿o sí? No, el 28 es, Alicia. 28. Perdón. Bueno, chicas, chicos, bueno, terminamos y ya saben, a disposición, cualquier pregunta por el aula virtual, les respondemos. Un abrazo a todos, que tengan buena semana. Buenas Muchas noches, gracias. chicos. Chau, gracias. Chao, chao. Chao.